Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Soy Pablo Martino y en esta ocasión me voy a encargar de compartirles la clase de neuroplasticidad. Como sabrán, ya hemos avanzado y bastante en la unidad número 5, unidad que trata el sistema nervioso. Estudiamos inicialmente algunas ideas preliminares respecto a este sistema, sus principales divisiones según un criterio anatómico estructural y según un criterio funcional. También se explicó con sumo detalle el fenómeno del impulso nervioso y los potenciales, es decir, la bioelectricidad de la neurona. Y también en la última clase teórica se abordó la sinapsis o unión sináptica, un importante concepto relacionado con el funcionamiento neuronal. Así que ahora vamos a proceder a desarrollar el concepto neuroplasticidad. Bien, les comento cuál es el esquema que he pensado para la clase teórica de hoy. Comenzaremos por una definición de la neuroplasticidad, una delimitación conceptual. Después estudiaremos un mecanismo, uno de los más importantes mecanismos de neuroplasticidad denominado potenciación a largo plazo y que está estrechamente ligado al aprendizaje. Abordaremos los principales procesos que ocurren cuando se produce una lesión en el tejido nervioso, procesos nerviosos que intentan reponer, reorganizar el sistema nervioso para dar respuesta a la lesión. Abordaremos de manera introductoria el libro A cada cual su cerebro de Ansermet y Magistretti para comentar cuál es la idea principal de estos autores. Anticipando, digo, lo que vamos a ver, estos autores han logrado una aproximación muy valiosa entre la neurociencia y el psicoanálisis. Han logrado articular satisfactoriamente los discursos de ambos campos disciplinares. Entonces ya veremos cuáles son las ideas que exponen estos autores. Y finalmente estudiaremos la neurogénesis con sumo detalle, por tratarse también de uno de los principales mecanismos de neuroplasticidad. Comenzando entonces por la definición de neuroplasticidad, decimos que son las modificaciones del sistema nervioso en respuesta a cambios. Estas modificaciones significan una importantísima capacidad que tiene el sistema nervioso para poder adaptarse a las situaciones cambiantes de la vida, a las variaciones o a las contingencias del entorno. Los cambios que motivan la neuroplasticidad a su vez pueden ser de distinta naturaleza. Focalizaremos en dos de las principales formas de cambio y estas son el aprendizaje y la lesión del tejido nervioso. Empezando por el aprendizaje, tengamos en cuenta que el acto de aprender, todo acto de aprender, conlleva importantes transformaciones en el tejido nervioso. Por ejemplo, al aprender, se producen modificaciones en la transmisión nerviosa a través de la sinapsis. Cuando aprendemos, según el tipo de aprendizaje, hay sinapsis que se fortalecen y hay sinapsis que se debilitan. Esto lo analizaremos mejor en la próxima diapositiva repasando los experimentos de Eric Kandel. Kandel es un relevante científico austríaco-estadounidense. A muy corta edad, él y su familia deben migrar en tiempos de la Segunda Guerra Mundial desde Europa, desde Austria a Estados Unidos, donde se radica y continúa su vida y toda su carrera profesional y científica. Fue premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 2000
y ha hecho contribuciones pioneras, importantísimas, a temas que están relacionados con la neuroplasticidad. Kandel hizo una serie de experimentos allá por la década del 60 del siglo pasado con este animal que vemos aquí, tan particular, la plicia, que es un molusco que habita especialmente la costa oeste de Estados Unidos. Y Kandel, a partir de los experimentos con este animal, descubrió que al aprender no solo se modifica el comportamiento, asunto como ya sabemos previamente saldado por la psicología, sino que también se modifica la función sináptica, la eficacia de la sinapsis. Hizo varios experimentos con distintos modelos de aprendizaje, entre estos sensibilizaba o habituaba a la plicia, y cuando sensibilizaba a la plicia lo que notaba, además del cambio conductual, era un aumento en la fuerza de la sinapsis. Se fortalecía la conexión entre las neuronas de la plicia que estaban ligadas al aprendizaje. Mientras que cuando la plicia era habituada a algún estímulo inocuo que no despertaba más la respuesta de la plicia, se observaba una disminución en la fuerza de la sinapsis, un debilitamiento en la conexión entre las neuronas que estaban ligadas a ese aprendizaje. De esta manera, Kandel contribuyó y mucho en la segunda mitad del siglo XX para que se descubra la neuroplasticidad y se formalice dicho concepto. Pero además de significar la neuroplasticidad una respuesta al aprendizaje, como veíamos hasta recién, decir que la neuroplasticidad es también una respuesta del sistema nervioso a la lesión del propio tejido. Aquí en esta diapositiva vemos la resonancia magnética de las consecuencias que ha dejado un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, uno de los posibles focos de una lesión en el tejido nervioso y bastante frecuente, y vemos cómo la interrupción en el abastecimiento de sangre y los nutrientes que la sangre aporta y el oxígeno al tejido nervioso ha generado esta lesión en el hemisferio cerebral izquierdo. Pero además de un ACV, el tejido nervioso es sensible a otros tipos de lesiones, a pesar de estar muy protegido por las estructuras protectoras del sistema nervioso. Otras formas de lesión, como por ejemplo el traumatismo de cráneo u otras patologías neurológicas, ya sea la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis múltiple. Independientemente, digo, de los ejemplos que podemos ir citando de lesión, lo importante para la clase es que el sistema nervioso responde a la lesión poniendo en marcha una serie de procesos que tienden a la reorganización del tejido para dar respuesta a la lesión. Eso también es neuroplasticidad. Una neuroplasticidad que se interpreta podría ser una forma de amortiguar, de aminorar las consecuencias nocivas de una lesión en el tejido nervioso. La neuroplasticidad ha tenido alto impacto en el campo de la neurorehabilitación. Bueno, desde ya, a partir de lo dicho, cabe esperar que este concepto genere una alta expectativa para la recuperación de los pacientes que han sufrido una lesión en el sistema nervioso. No obstante, me parece conveniente ser cautelosos y entender que estos alcances de la neuroplasticidad también tienen un límite y no sobreestimar las bondades de esta capacidad. Quiero decir, por más que la neuroplasticidad intervenga, hay lesiones que por sus características, por su magnitud, no aseguran una evolución favorable de la lesión.
El sistema nervioso es muy plástico en los primeros años de vida. Aquí les propongo adoptar una perspectiva desde el desarrollo individual, desde la ontogenia, asunto que hemos trabajado, recordarán, en la primera parte del año, durante la unidad número 4, donde se mencionaron las principales etapas del desarrollo individual, y considerando esas etapas, la plasticidad del sistema nervioso, esta capacidad que venimos estudiando, tiene una presencia voluminosa, sobre todo en la lactancia e infancia y en la adolescencia, y luego se conserva incluso hasta la vejez, aunque vale aclarar que disminuye su frecuencia y su intensidad. Hablemos entonces de la potenciación a largo plazo. Este es uno de los principales mecanismos de neuroplasticidad fuertemente ligados al aprendizaje. Pensemos que se produce al aprender, por ejemplo, cada vez que estudiamos una materia de la facultad o cada vez que descargamos y aprendemos a utilizar una aplicación nueva en el celular. Es la intensificación duradera de una sinapsis, entendiendo por intensificación un aumento en la fuerza de la conexión sináptica queda fortalecida, y por duradera en tanto que una vez que el estímulo ha puesto en marcha este proceso, esa intensificación de la sinapsis se conserva en el tiempo. Sucede en sinapsis glutamatérgicas, que son aquellas sinapsis donde el neurotransmisor implicado es el glutamato. Y en cuanto a la estructura en la que ha sido especialmente informada la potenciación a largo plazo, se habla del hipocampo, que aquí lo vemos color amarillo. El hipocampo es una importante estructura cerebral ubicada en el interior de ambos lóbulos temporales. Tiene la forma de un caballito de mar, por eso recibe ese nombre. Ahora vamos a describir el proceso de potenciación a largo plazo. Ya vimos que ocurre en la sinapsis glutamatérgica. Aquí tenemos el modelo de una sinapsis glutamatérgica y lo primero será la liberación de glutamato e interacción con los receptores posinápticos. Los receptores posinápticos del glutamato son el receptor AMPA y el receptor NMDA. Como en cualquier sinapsis, para que ocurra la liberación de glutamato, deberá llegar un impulso nervioso, es decir, un potencial de acción, a la terminal axónica de la neurona presináptica. Eso va a provocar la apertura de los canales de calcio, la fusión de la vesícula sináptica con la membrana presináptica y finalmente por exocitosis se le liberará el contenido de las vesículas, los neurotransmisores, en este caso el glutamato, al espacio sináptico. Ahí vemos el glutamato representado por esas pelotitas de color verde. Y una vez que se libera el glutamato al espacio sináptico, este se une con sus receptores específicos, el receptor AMPA, que decíamos anteriormente, y el receptor NMDA. Cada uno de los receptores cuenta con espacios para que el glutamato se pueda unir. Ahora, cuando el glutamato se une a su receptor AMPA, como nos permite ver la imagen, el receptor AMPA es un receptor canal, un receptor que al unirse el neurotransmisor, en este caso el glutamato, es abierto, genera de esa manera en su apertura el ingreso de iones, porque es un canal iónico, y es un receptor que permite el ingreso
del ion sodio, Na, este catión, que va a aumentar la cantidad de cargas positivas en el lado interno de la membrana posináptica, tendiendo a reducir el potencial de reposo, es decir, genera despolarización de la membrana. Mientras que cuando el glutamato se une en el espacio específico del receptor NMDA a este receptor, que también es un receptor canal, vemos en la imagen que no ingresa ningún ion, y eso es porque el receptor NMDA se encuentra bloqueado por magnesio. Y debido a este bloqueo, por más que el glutamato se una al receptor NMDA y que ese sea el receptor específico para el glutamato, el receptor canal no se abre y por lo tanto no hay pasaje de iones. Siguiendo con esta descripción del proceso de potenciación a largo plazo, ahora hablamos de la despolarización de la membrana posináptica y desbloqueo del receptor NMDA. Recién habíamos visto que el glutamato, una vez que se libera y actúa sobre ambos receptores, AMPA y NMDA, consigue en el receptor AMPA que éste se abra y permita el pasaje del ion sodio al lado interno de la membrana posináptica, pero sin embargo, al unirse el glutamato con el receptor NMDA, al estar bloqueado por magnesio, el receptor NMDA no se abría. Era lo que veíamos en la imagen anterior. Sin embargo, ocurre que en la medida en que la despolarización provocada por el ingreso de sodio a partir de la apertura del receptor AMPA permanezca en el tiempo y aumente, esa misma despolarización va a generar el desbloqueo del receptor NMDA. Y al desbloquearse de magnesio el receptor NMDA, va a permitir finalmente el ingreso de sodio, pero además y fundamentalmente debido a los efectos que va a tener sobre la actividad de la neurona posináptica, el calcio. Ion calcio, que aquí lo vemos en color violeta, ingresando al interior de la neurona posináptica. Primeros cambios en la sinapsis. El calcio que habíamos visto ingresó de manera masiva al lado interno de la membrana de la neurona posináptica, esto debido a la unión del glutamato con el receptor NMDA y apertura de este receptor. Ese calcio provoca una serie de cambios de actividad en el interior de la neurona posináptica y entre otros cambios, los primeros en manifestarse es el de la inserción de receptores AMPA adicionales. ¿Se acuerdan que había dos tipos de receptores en la membrana posináptica? Receptor AMPA y el receptor NMDA. Debido a la acción del calcio, uno de sus efectos va a ser que se promueva la inserción de un mayor número de receptores AMPA en la membrana posináptica. Esto, claro, va a tender, al aumentar la cantidad de receptores AMPA, a aumentar la área de superficie de recepción también de glutamato por parte de la membrana de la neurona posináptica. De esa manera, poco a poco, la sinapsis se irá fortaleciendo, se irá volviendo cada vez más robusta respecto a su funcionamiento. Llegamos a los cambios tardíos en la sinapsis, son los cambios más sustanciales, importantes. El calcio intracelular ha generado, después de un tiempo de acción, cambios cada vez más importantes y estructurales, y uno de estos cambios consiste en favoreciendo aquí vemos el núcleo y el material genético en el interior, como en cualquier célula,
Digo que el calcio ha generado, ha favorecido la expresión de genes que se traduce en la formación de nuevas proteínas, y estas nuevas proteínas han dado formación nada más y nada menos que a una nueva espina dendrítica, o sea, una nueva prolongación de la dendrita de la neurona postsináptica. Hasta el momento nos habíamos manejado en este modelo de sinapsis glutamatérgica, y ahora lo que vemos es que la neurona postsináptica, debido a la acción del calcio, ha expresado genes, se han traducido esos genes en proteínas, y esas proteínas han permitido la formación de una nueva espina dendrítica. Siempre hablando de la neurona, de la dendrita de la neurona postsináptica. Y esa nueva espina dendrítica lo que hace es entrar en contacto, en conexión con otro botón terminal de la neurona presináptica. El resultado de todas estas modificaciones funcionales y estructurales es un aumento en la fuerza de la conexión entre las dos neuronas, entre la conexión sináptica. En resumen del proceso de potenciación a largo plazo, PLP, liberación del neurotransmisor glutamato e interacción de este con sus receptores postsinápticos AMPA y NMDA, despolarización de la membrana postsináptica debido al ingreso del sodio y desbloqueo del receptor NMDA, que hasta ese momento se encontraba bloqueado por el ion magnesio. Primeros cambios en la sinapsis, donde destaca la inserción de nuevos receptores AMPA en la membrana de la neurona postsináptica. Cambios tardíos, decíamos, el crecimiento de nuevas espinas dendríticas en la neurona postsináptica. Hablemos ahora de la neuroplasticidad en respuesta a la lesión. Esto se refiere a los mecanismos que se ponen en marcha a partir de una lesión del tejido nervioso. Veamos algunos de los principales. La neurogénesis reactiva. La neurogénesis reactiva es el aumento en la formación de nuevas neuronas inmediatamente después de ocurrida una lesión nerviosa. Esto se conoce debido a experimentos de lesión cerebral, que son experimentos en donde se induce la lesión en un contexto de laboratorio controlado, y cuando esto sucede se observa que algunas zonas del cerebro reaccionan aumentando la neurogénesis, aumentando la tasa de neurogénesis. Si bien estas afirmaciones se desprenden de estudios en ratas y primates y no en humanos, algunas investigaciones anticipan algo similar en el cerebro humano. Algunos estudios preliminares con seres humanos, por supuesto no con lesiones inducidas, sino trabajos observacionales que plantean la posibilidad de que esto mismo también ocurra en el cerebro humano. La regeneración axonal, este es el proceso por el cual el axón dañado se regenera. ¿Se acuerdan del axón? ¿Se acuerdan, me imagino, de las partes de una neurona? A partir de una lesión puede que los axones se vean severamente dañados, destruidos, y algunos de estos axones pueden volver a crecer, pueden volver a generarse. La regeneración se alcanza debido a que la neurona, que se ha en parte conservado, puede producir proteínas, y estas proteínas colaboran con la regeneración del axón. Vale advertir, sí, que este proceso se ha documentado en el sistema nervioso periférico, en el nervio óptico y en nervios espinales, raquídeos, y que hasta aquí la investigación no es concluyente acerca de su existencia en el sistema nervioso central. Así que esto está aún en investigación para saber si este mismo mecanismo
podría ocurrir en el sistema nervioso central. Y un tercer mecanismo que quiero que aprendamos es la colateralización, para lo cual vamos a ver esta imagen. En la colateralización lo que ocurre es que, ocurrida la lesión, la neurona vecina a las neuronas lesionadas, que ha sobrevivido, que está indemne, que tiene su axón entero, genera un colateral. A partir del axón sano produce una especie de axón secundario del axón principal, y este colateral hace sinapsis, como vemos aquí, con una neurona postsináptica, neurona a la que antes llegaba y hacía sinapsis el axón de la neurona que ha perdido su axón debido a la lesión del tejido. Esto se conoce como colateralización o gemación colateral. Veamos algunas de las ideas que nos aportan en su libro A cada cual su cerebro, Ansermet y Magistretti. Son dos autores que nacieron en 1952, Ansermet suizo, psiquiatra y psicoanalista, y Magistretti italiano, neurobiólogo. En 2006 publican el libro A cada cual su cerebro, y allí lo que intentaron estos autores es aproximar la neurociencia al psicoanálisis. Entre las ideas principales que esbozan los autores, ellos proponen que la neurociencia, en base al descubrimiento de la neuroplasticidad, supone que el sistema nervioso es modificado de forma incesante por la experiencia, o sea, por los aprendizajes. No deja de ser modificado. Cada sistema nervioso, dicen los autores, también se podría pensar que elabora cada sistema nervioso una trayectoria única, singular, difícil de prever. Y que por lo tanto el discurso de la neurociencia no se ubica en las antípodas del discurso del psicoanálisis, no está en la vereda de enfrente, y al igual que el psicoanálisis, lo que prima en la neurociencia sería la singularidad. En resumen, del mismo modo que no hay dos sujetos idénticos, tampoco hay dos sistemas nerviosos iguales. Esto un poco condensa la idea principal de la obra de Ansermet y Magistretti. Y además ellos trabajan el concepto de huella anémica y huella sináptica. Utilizan estas dos categorías para poder justamente vehiculizar la articulación entre discursos que decíamos recién, entre la neurociencia y el psicoanálisis, porque al mismo tiempo que una experiencia deja una marca en el plano psíquico subjetivo, que sería la huella anémica, los autores proponen que también una experiencia deja una marca en el plano nervioso, neural, que llaman huella sináptica. Serían como dos fenómenos que acompañan, uno de naturaleza psíquica y otro de naturaleza biológica, a la experiencia o al aprendizaje. Bien, ahora hablaremos de este importante proceso denominado neurogénesis, fuertemente vinculado a la neuroplasticidad. Es el proceso de formación de nuevas neuronas a partir de células madre ubicadas en el tejido nervioso y células progenitoras que proceden de esas células madre del tejido nervioso. Veamos un gráfico para intentar comprender mejor este proceso. Entonces, la neurogénesis inicia en una célula madre neural. Es una célula madre que está ubicada en el tejido nervioso, es de tipo multipotente o multipotencial. Esto significa que puede dar lugar a los distintos tipos celulares del tejido nervioso. Y quiero marcar acá una diferencia entre este concepto célula multipotente con el concepto de célula
pluripotente y totipotente. Las células pluripotentes son aquellas células madre que tienen la capacidad, la potencia de poder generar distintos tipos celulares de distintos tejidos. Mientras que las células totipotentes son aquellas células madre, en verdad las células madres originarias del embrión, las 8 células posteriores a la división del cigoto, que en potencia pueden formar todos los tipos celulares de todos los tejidos y además incluyendo las células extraembrionarias. Es decir, pueden formar un organismo completo. Bueno, volviendo a la célula madre neural, estamos aquí en presencia entonces de una célula multipotente. Y esta célula multipotente, además, como mencioné recién, de tener capacidad de autorrenovación y generar más células madre neurales, también puede generar células progenitoras, que son células que ya no se van a dividir por mitosis, ya que la formación de esas células progenitoras se alcanza por la mitosis, por la división celular de la célula madre neural. En cambio, estas células progenitoras, una vez formadas, se van a diferenciar a los distintos tipos celulares del tejido nervioso. Si es una célula progenitora glial, va a dar formación a las células gliales, astrocitos y oligodendrocitos, y si es una célula progenitora neuronal, va a dar formación a una neurona. La formación final de los tipos celulares, astrocitos, oligodendrocitos, es decir, de las células gliales y de la neurona, ocurre a partir del proceso de diferenciación celular. Seguramente recordarán este proceso porque lo hemos estudiado en el primer tramo de la materia, y la diferenciación celular implica la expresión de genes específicos, y la expresión de esos genes específicos otorgan a las células, a los astrocitos, oligodendrocitos y a las neuronas las características distintivas de cada uno de esos tipos celulares del tejido nervioso. Bien, desde el punto de vista del desarrollo individual y las etapas de la vida, la neurogénesis es un proceso que se conserva durante toda la vida, incluso en la vejez, y esto que hoy se sentencia como un principio en neurobiología, hasta hace 20 años era discutido. Se planteaba la famosa cuestión de que el sistema nervioso en la adultez no generaba nuevas neuronas, y esto era lo que dominaba, hasta que a finales del siglo XX la evidencia llevó ya a afirmar la presencia de neurogénesis en la vida adulta. Lo que sí hay que aclarar que si bien hay neurogénesis en la adultez y en la vejez, el volumen con el que ocurre este proceso desciende considerablemente desde el desarrollo prenatal. Para tener una magnitud y comparar la frecuencia de neurogénesis en distintos momentos de la vida, tengamos en cuenta que durante el desarrollo prenatal se llegan a producir en su pico de neurogénesis hasta 250.000 nuevas neuronas por minuto, mientras que durante la vida adulta el cerebro llega a producir en su pico alrededor de 250.000 nuevas neuronas por mes. Vemos ahí entonces una ostensible diferencia. Y también tener en cuenta que la neurogénesis adulta, como todo descubrimiento científico, tiene una historia, y es una historia no tan antigua. Fíjense que el primer trabajo que logra informar la presencia de neurogénesis adulta es de la década del 60. Es un trabajo que reconoció neurogénesis adulta en el cerebro de ratones. Luego en la década del 80 hay un importante trabajo de un argentino, Fernando Notenboom, que logró reconocer la presencia de neurogénesis adulta en el cerebro de aves, de una especie llamada carbonero,
con el agregado, que la mayor cantidad de neurogénesis observada se daba en el momento en que el carbonero aprendía el canto específico de esta especie de ave. Luego en la década del 90 aparece el primer estudio que reconoce neurogénesis adulta en primates, y ya pisando el año 2000, en el año 1998, Peter Erickson publica el primer artículo con evidencia de neurogénesis adulta en el cerebro humano. Zonas de neurogénesis adulta, es decir, zonas del cerebro en las que se reconoce la existencia de este proceso llamado neurogénesis también durante la adultez. Son dos zonas, una de ellas llamada subventricular, que la podemos identificar en esta parte del dibujo, allí en la región adyacente a los ventrículos laterales del cerebro, y aquí lo vemos ampliado. Esta es la zona subventricular, aquí en este gris, de color un poquito menos oscuro, que es la zona adyacente a los ventrículos laterales del cerebro, que es por donde fluye el líquido cefalorraquídeo. Esta es una de las zonas donde la neurogénesis permanece durante la adultez. Y la otra región son los hipocampos, que los vemos aquí en el interior de los lóbulos temporales, y aquí tenemos una imagen ampliada. La neurogénesis adulta en el hipocampo se da en una región específica del hipocampo denominada zona subgranular del giro dentado, que es justo aquí. SQZ, estas iniciales, hacen referencia a la región específica del hipocampo donde se produce la neurogénesis durante la adultez. Entonces, estas dos son las zonas de neurogénesis durante la vida adulta. Factores moduladores de la neurogénesis adulta. Por este término entendemos a las situaciones ambientales o conductas de las personas que inciden significativamente en el proceso de neurogénesis, favoreciendo ese proceso o por el contrario inhibiéndolo. Entonces vamos a utilizar esta clasificación muy sencilla, distinguiendo factores que pueden favorecer la neurogénesis adulta y enumerando factores que pueden por el contrario perjudicar la neurogénesis adulta. Entre los factores favorecedores destacan los ambientes enriquecidos, que son entornos aptos y estimulantes de las funciones cognitivas y de los aprendizajes. Y otro factor favorecedor muy importante es el ejercicio físico, cuando éste se realiza de manera sistemática y a una intensidad que represente una exigencia para la persona. Y ahora hablaremos de los factores inhibidores, algunos ejemplos. Uno de los principales es el estrés, no cualquier tipo de estrés, sino el distrés con D, o estrés crónico, que es una forma de estrés poco saludable. Y esto sucede porque el estrés impide la proliferación de las células madre neurales, entonces entorpece el proceso de neurogénesis desde su comienzo. Además se sabe que esa interferencia que genera el estrés en la neurogénesis estaría explicada por la acción de una de las hormonas del estrés denominada cortisol, que estudiaremos con más detalle en la próxima unidad de sistema endocrino. Y otros factores que se presentan también como inhibidores de la neurogénesis son la privación del contacto materno, el cansancio excesivo, la falta de sueño, la falta de un sueño reparador,
el aislamiento social y el consumo abusivo de sustancias como por ejemplo el alcohol. Función de las nuevas neuronas en la adultez. Esta es una pregunta que tranquilamente puede surgir cuando estudiamos neurogénesis y la respuesta más probable, al menos la que comparten quienes investigan y quienes estudian este tema, es que esas nuevas neuronas contribuyen a la formación de memorias y de aprendizajes. Llegamos finalmente a la última diapositiva de la clase. Les agradezco la atención. Recordarles que tienen el material bibliográfico en el aula virtual de comunidades. Son fichas de cátedra sobre neuroplasticidad y neurogénesis. Les mando un saludo, que anden muy bien.